Muy buenas tardes y bienvenidos a Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos. Soy el Padre Rodolfo García, misionero redentorista. Como siempre, los días martes, acompañando este espacio de Radio María Panamá, Iglesia Madre y Maestra. Gracias a las personas que ya nos están sintonizando, nos están mandando su reporte de sintonía. Gracias por estar con nosotros y sumarse a esta aventura que siempre quiere ser un buen compartir, que siempre quiere ser llevar una palabra de esperanza, que es lo que Radio María pues quiere hacer. Voy a aprovechar el espacio del día de hoy para poder plantear nuestro tema del día, que será sobre el mensaje del Papa Francisco sobre la Cuaresma del año 2024, que estaremos iniciando la próxima semana. La próxima semana no vamos a tener programa porque la radio tiene la propuesta de los ejercicios espirituales anuales que siempre hace. Entonces, pues por esa razón no vamos a tener nosotros nuestro programa. Por eso vamos a aprovechar para compartir, para poder hablar sobre el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma. Bonito, siempre una llamada a la acción de parte del Papa, de parte de la Iglesia. Y bueno, será nosotros ponernos en marcha, hermanos, para poder sintonizar con este tiempo, con este espacio realmente importante, ¿no? Que se repite cada año. Y se repite porque siempre nosotros tenemos la necesidad de poder decirle: Señor, pues nuevamente vengo yo delante de ti, quizás fragmentado, roto, con los pedazos que ha quedado de mí en la mano, pero si alguien puede reconstruir esta experiencia, sin duda alguna, eres tú. Entonces, vamos a ponernos, hermanos, en esta sintonía. Vamos a decirle al Señor que sea Él quien nos ilumine, también que sea Él quien nos acompañe. Para lo cual, voy a invitarles a poder orar, como siempre lo hacemos al inicio de nuestro programa acá en Radio María, Iglesia Madre y Maestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu abogado, luz de los corazones y Padre de los pobres, amor de Dios y santificador de la Iglesia, dame a beber el agua de tus dones. Mi alma es tierra seca que no produce más que espinas y abrojos. Oh fuente de agua viva, inúndame con tu caudal. No permitas que me vaya a beber aguas contaminadas. Riega mi corazón en tiempo de sequía. Que el tedio no sofoque ni mate la vida que me infundes. Ven, Espíritu Santo, y lléname de tus dones. Amén. Y así entonces nos ponemos en marcha. La Cuaresma. Ya hemos dedicado varios programas hablando de la Cuaresma, del origen, de su constitución, de la función litúrgica que tiene, ¿no? Una experiencia tradicional que se ha venido gestando en la Iglesia, sobre todo desde lo central que viene a ser la celebración de la Pascua para la experiencia del cristianismo. ¿Qué celebramos en la Pascua? En la Pascua celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo también ese vencer a la muerte, donde tú y yo, vos y yo, estamos incluidos también en esa experiencia salvífica, en esa experiencia redentora. Hay una frase que me ha gustado mucho del mensaje que ya vamos a empezar a compartir del Papa Francisco. Este mensaje se titula "A través del desierto Dios nos guía a la libertad", y va a tener como telón de fondo la experiencia del libro del Éxodo, donde Dios conduce a su pueblo en medio del desierto. ¿Y hacia dónde lo conduce? Hacia la libertad. La frase que yo quería compartirles, que pues es una de varias, es que Dios no se cansa de nosotros. Porque podemos decir: pero yo para qué voy a ir a confesarme si ya el Padre sabrá, voy a volver otra vez con lo mismo. Bueno, no sé cuántas veces habremos tropezado con la misma piedra, pero igual de veces o más habrá que levantarse y tener la certeza que Dios y su misericordia está ahí para ti, para recibirte, para escucharte, para perdonarte y para poder seguirte invitando al cambio, a la conversión, a la transformación. Fíjense que
la santidad lo que quiere hacer en nosotros es convertirnos, transformarnos en verdaderos hombres y mujeres. Pero podamos pensar también, esta experiencia es redundante. Si yo ya soy un hombre, yo ya soy una mujer, pero la experiencia de humanización no es automática en los seres humanos. Si no, imagínate por qué hacemos cosas que parecieran antihumanas o que van contra la humanidad. Cosas como cuáles: la guerra, permitir que la gente muera de hambre. Eso va en contra de la humanidad, porque no estamos llamados a eso. Es que en un tiempo fue así. Bueno, pero nosotros también hemos evolucionado y hoy por hoy la experiencia de la evolución nos ha proveído de inteligencia y podemos dilucidar que no va, incluso es ir contra la ley de Dios, el tener que matar a alguien. Pero esto es una situación que pasa todos los días. No solo que a mí la vida se me muera, que eso es normal y está bien, porque a mí se me va a morir la vida, pero que a mí la vida me la maten, fruto de la injusticia, fruto de la corrupción, eso está mal, va en contra de todo. Por eso Dios no se cansa de recibirnos, ni a vos ni a mí. Y yo no sé si tendrá que ser con la misma situación, con el mismo pecado, pero está ahí para recibirte, para tenderte la mano nuevamente y para rescatarte. Mensaje del Papa Francisco tiene como título para esta Cuaresma: a través del desierto Dios nos guía a la libertad. Comienza de la siguiente manera: cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Del libro del Éxodo, capítulo 20, verso número 2. Así se abre el de yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Así es como se abre el decálogo en el monte Sinaí. El pueblo sabe bien de qué éxodo habla Dios, porque es que resulta que estas experiencias de dolor, de sufrimiento, de esclavitud que vivimos, eso a veces no se olvida. Que no querramos hablar de ello está bien, pero está allí, porque ha sido un recordatorio importante de dónde no debo estar, de dónde no debo ir y de cómo no quiero verme, porque no ha sido grato, no ha sido bonito, totalmente lo contrario, ha sido doloroso, ha sido difícil, sin duda alguna. Pero tu Dios, que es mi Dios, que es un Dios de amor, querrá salvarnos, querrá ofrecernos una experiencia nueva, una experiencia diferente, una experiencia distinta. La experiencia de esclavitud todavía está impresa en la carne del pueblo. Recibe 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Nosotros le llamamos los mandamientos. Y fíjate que esta experiencia en la exégesis bíblica, es decir, en este camino de la interpretación, este texto de 10 palabras está conectado con el relato del libro del Génesis, del capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 4b, vamos a decirlo así, que relata cómo Dios va creando todo lo que existe hasta poder llegar a crear el ser humano e encomendarle una misión que será cuidar de la creación, multiplicarse y ser libre, y en ese ser libre poder hacer una elección por lo bueno. La gran cualidad con la que Dios crea al hombre y a la mujer es la libertad. Dios te ha hecho libre para poder elegir. ¿Libre para qué? Para amar. Si quieres, atención, si quieres, porque no es una situación que venga automática en el ser humano. No lo es. Sino porque ¿cómo me explicas el odio del mundo? Ya decía, ¿cómo me explicas la guerra y no la paz? Porque la guerra y la paz es una elección. Y para eso sí estoy capacitado. Si puedo llegar a hacerlo, sí lo escojo. Es tu elección. ¿Dónde, cómo, cuándo, con quién, en qué manera? Estar, vivir, pasar, disfrutar la vida. Por esto el hombre es una creación perfecta.
de parte de Dios, porque tiene esta capacidad y esta libertad. Entonces, ¿por qué Dios, previendo que la situación podría tornarse en algún momento difícil, no crea al hombre dispuesto para algo? Porque si no, en ese sentido, Dios hubiese manipulado la creación, hubiese manipulado al hombre para hacerlo de una determinada manera. La determinada manera en la que estamos hechos es desde la libertad. Y esto es una experiencia maravillosa. Maravillosa. Porque representará, como también dice el texto que estamos comentando, leyendo, una experiencia de lucha en el ser humano. De lucha por la elección del bien, de lucha por ser una persona honesta, responsable, transparente, sincera, un buen católico, un buen cristiano que primeramente es un buen ser humano, un buen ciudadano también. Son situaciones que nosotros creemos que se dan automáticas, pero no se dan automáticas. Por eso estas 10 palabras que nosotros denominamos mandamientos están en conexión también con esa experiencia creadora. Estos 2 mandamientos son una grande invitación de parte de Dios. Ahora bien, es una elección poder vivir de esta manera. ¿Por qué Dios ha hecho este llamamiento a través de estos 10 mandamientos? ¿Por qué será un camino, será una vía que nos puede conducir a Él? Habrán otras, seguramente, que englobarán estos 10 mandamientos de una o de otra manera también. Pero el respeto a la vida, la honestidad, el estar frente a la verdad, el aprender a ser feliz con lo que yo tengo, el poder reconocer que el Señor es mi Salvador, el poder emprender mi lucha por la fidelidad. La llamada es a la libertad, dice el Papa. Es en efecto una llamada vigorosa. No se agota en un acontecimiento único porque madura durante el camino. Del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía Egipto dentro de sí. En efecto, a menudo echa de menos el pasado y la murmura contra el cielo y contra Dios. Es decir, nosotros sabemos que Dios nos ha liberado, que Dios ha actuado, que Dios ha hecho cosas buenas, y sin embargo a veces yo no logro retribuirle, no logro actuar de la manera que Dios quiere. Parece que me desvío, sabiendo esto conscientemente. Parte también de esta naturaleza humana. Allí es donde debe emprenderse la lucha. Ahí es donde debo ser fuerte. Hombre, es que a veces no puedo ser fuerte, es cierto, pero ahí dice la sabiduría popular, no aquel dicho, habrá que hacer de tripas corazón, no, habrá que sacar fuerzas de donde no las hay. De las tripas no se hace un corazón. Pero a veces tengo que buscar la manera. Todos somos más fuertes de lo que creemos ser. Y en esta cuaresma es un momento de volver a hacer nuevamente una parada y decirme qué en mí necesita de un cambio, qué en mí necesita de una visión, de una experiencia diferente, qué en mí necesita cambiarse para poder acercarse a Dios, que te quiere ver libre. Nos damos cuenta de que Dios quiere liberarnos de nuestras ataduras cuando nos falta la esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminarnos juntos. La cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el primer lugar de amor. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el pasado de la muerte a la vida, como un esposo que nos atrae nuevamente hacia allí y susurra las palabras de amor a nuestros corazones. Les invito a leer los primeros 3 capítulos de el profeta Oseas. Un profeta extraordinario, tiene una actuación
más o menos al mismo tiempo que el profeta Amós, pero en lugares diferentes. Y estos primeros 3 capítulos cuentan la historia de Oseas, que se enamora de una mujer. Es un pasaje que está contra la idolatría, definitivamente, contra los ídolos. Pero Oseas le ofrece todo, ¿sí? La lleva con él, Oseas está plenamente enamorado. Sin embargo, la mujer en el pasaje, en la historia, no se conforma con eso y regresa a la prostitución. Y él no sabe qué hacer. Sin embargo, Dios le ilumina y él se decide a ir a buscarla, a ir a traerla y volverla a llenar de joyas y volverla a ser su mujer, a pesar de la prostitución, a pesar de lo que había hecho. ¿Vos te imaginas eso? Y eso es lo que Dios hace, porque la historia de fondo es la historia de Israel y Dios que va en búsqueda de ellos. Acá la prostitución quizás entendida como esa experiencia de ídolos, de poder cambiar a Dios por querer buscar situaciones quizás más inmediatas o resultados más inmediatos, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Si no, mira, pongamos este ejemplo, ¿no? ¿Cuántas maneras y cuántas dietas no aparecen en el internet que parecen funcionar de manera mágica, ¿no? Que si te tomas esto, me tomo un poquito de esto ahora, te duermes y ya mañana amaneces con 5 kilos menos. Bah, eso no es cierto. Si quieres bajar 5 kilos, pues habrá que ejercitarse y habrá que cerrar un poco la boca. Para no hablar mucho, que nos vendría bien a veces, pero desde ahí para poder tener una mejor alimentación, una alimentación balanceada, que nos ayudaría a poder estimular lo mejor de nuestro cuerpo, y es la manera como vamos a perder peso. Pero no existen fórmulas mágicas, y en el camino cristiano hacia la libertad tampoco existen fórmulas mágicas. Por ejemplo, para los servidores de la iglesia, que trabajan, qué sé yo, en cualquier ministerio de la iglesia, en el servicio, en la ayuda, y podamos decir, es que aquí solo problemas hay. Además, los curas con tantas situaciones y tantos escándalos, que muchos de ellos probablemente serán ciertos, pero tampoco es que la mayoría seamos así ni querramos ser así. Pareciera que es mejor no estar, no servir, vivir una vida sin Dios. Eso es irse a buscar una fórmula mágica. Una fórmula mágica. Hoy la evangelización nos representa grandes desafíos. Y al igual que el pueblo de Israel, estamos llamados, hermanos, a poder dar testimonianza. La conversión es una experiencia personal. Si no quiere convertirse, no se va a convertir. Así mismo sea Jesús con el que se encuentra, el mismo Jesús por la calle, no serás capaz de reconocerlo. Por eso es una experiencia personal, pero yo estoy llamado desde mi estilo de vida, sea cual sea, como laico, como un matrimonio, como una persona consagrada, como un sacerdote, a hacer la lucha por poder dar testimonio de Jesucristo vivo, resucitado, que me ofrece lo mejor de mi vida, que me enseña el camino para que yo pueda escoger encaminarme hacia la libertad de los hijos de Dios. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra cuaresma sea también concreta, el primer paso es ver la realidad. Atención con esto, ver la realidad. No estar absortos, no estar en un camino de abstracción, como ya lo decía, ¿no? Abrir bien los ojos, pero para eso tenemos que estar focalizados en eso. Cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y que escucha. Dice el libro del Éxodo: yo he visto la opresión de mi pueblo, dice Dios, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a liberarlo del poder de los egipcios y hacer subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Capítulo 3 del libro del Éxodo, versos 7, 8.
También hoy llegan al cielo los gritos de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Preguntémonos, ¿nos llega a nosotros también? Nos sacude, nos conmueve. Muchos factores nos alejan los unos de los otros, negando la fraternidad que nos une desde el origen. Eso es cierto. No podemos nosotros hacernos de la vista gorda ni cerrar los ojos ante lo que vemos, ante lo que escucho. Eso nos haría cómplices y eso sería una experiencia de injusticia, y promulgar y promover más esa experiencia de injusticia, cuando que lo que yo estoy llamado, invitado, lo que es mi vocación y mi misión es a poder luchar, a poder ser un ente de cambio desde mi realidad. La realidad me determina, pero también yo tengo el poder de determinar a mi realidad. La historia me condiciona, sí, pero tú tienes el poder de ser un elemento determinante en esa historia y en esa realidad, si así lo quieres. A veces es duro. No a veces, quitemos a veces. La mayoría del tiempo es duro, ¿no? Pero la buena noticia es que Dios está allí. Dios te quiere echar una mano y te dice, hey, el camino es este, pero lo tienes que escoger tú, porque Dios no va a hacer por ti, no va a tomar la decisión por ti que tú tengas que tomar hoy. Ni ningún sacerdote, ni ningún acompañante espiritual, ni el Espíritu Santo. Eso tendrá que llegar a ser una determinación tuya, el poder decirlo, el poder desearlo, el poder quererlo con todas las fuerzas de tu corazón. Y si así lo quieres y lo deseas, podrá hacerse. Les decía de esta frase que me ha gustado mucho y la hago mía: Dios no se cansa de nosotros. Acojamos la Cuaresma como el tiempo fuerte en el que la palabra se dirige a nosotros. Yo soy el Señor tu Dios, el que te hice salir de Egipto, del lugar de la esclavitud. Capítulo 20, verso 2 del libro del Éxodo. Es tiempo de conversión, tiempo de libertad. ¿Esta conversión en qué consiste? La conversión tiene que consistir en humanizarnos, en hacernos verdaderos hombres y verdaderas mujeres. Pareciera contradictorio a la naturaleza, porque podemos decir, pero es que yo ya soy un hombre. Naturalmente hablando, sí. Pero religiosamente hablando, quizás estamos como un poco más lejos de aquellos valores antropológicos propios, de aquella esencia propia del ser humano, donde su libertad debería orientarse hacia lo bueno. ¿Por qué? Porque es lo que construye. ¿Por qué? Porque es lo que puede generar felicidad. Estamos claros que la violencia no genera felicidad a nadie, y la violencia es una elección también, porque son actos concretos. Jesús mismo, como recordamos cada año en el primer domingo de Cuaresma, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad. Durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros. Es el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, sino hijos. El desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal y no volver a caer en la esclavitud. En la esclavitud hoy del consumismo, en la esclavitud hoy quizás de los malos hábitos, en la esclavitud de los vicios, en la esclavitud de las actitudes que no construyen. Date cuenta de eso. Todos tenemos alguna parte en la que debemos cambiar, y es el tiempo, no solo para reflexionar, sino para ser valientes y decir, basta ya, necesito un cambio, necesito estar más cerca de Dios. Mi vida necesita orientarse a este camino de Dios que no se cansa de ti. Va a decir el Papa Francisco más adelante en el texto, es tiempo de actuar. En Cuaresma es tiempo de actuar, pero también es tiempo de detenerse en oración para acoger la palabra de Dios y detenernos como un samaritano ante el hermano herido. No podemos pasar por desapercibidos.
no solamente en la cuaresma, pero la cuaresma es un tiempo propicio para sensibilizar el corazón y quizás así pueda convertirse en una actitud. ¿Sensibilizarlo ante qué? Ante los que sufren también. Tu servicio en la iglesia es muy valioso, te necesitamos. ¿Que pareciera que hay mucha gente que está en contra de eso? Pues probablemente sí. Serán esos desiertos que hay que vencer. Pero no estamos ahí por la gente. Es que estos sacerdotes de hoy... Bueno, no estás ahí por el sacerdote tendrá que rendir cuentas. Aquí y allá. Ante Dios y ante las situaciones malas que pueda ocasionar. Pero estamos ahí por Dios, como vos también. Haces tu propio camino. ¿Que los sacerdotes deberíamos luchar por ser un ejemplo? Sí, cierto. Como todos deberíamos luchar por ser un ejemplo. Un ejemplo del amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros, no solo los sacerdotes. Pero en ese camino vamos haciendo la vida todos, acertando a veces, desacertando a veces. Y Dios no se cansa de vos. Dios no se cansa de vos. El amor a Dios y al prójimo es un único amor. Si llevas tu ofrenda ante el altar, pero ahí te das cuenta de que no estás bien con tu hermano, pues deja tu ofrenda, ve a arreglarte con tu hermano y regresa a presentar la ofrenda. Dios ve lo secreto también. Digo, no como un Dios que esté ahí para querer juzgarte, pero conoce tu corazón y sabe que no podemos engañarle, no podemos engañarnos a nosotros mismos tampoco a Dios. La cuaresma como ese tiempo de lucha por la originalidad, por la transparencia, por la bondad que hay en ti también. Tiene que haber algo de bondadoso, sin duda alguna. Aunque el libro del Génesis no dice que Dios nos creó bondadosos, dice que nos creó libres, porque la bondad también terminará siendo una elección, la bondad o la maldad de la vida, pero eso lo decidimos vos y yo. En el día a día, en la vida cotidiana. En el día a día, en la vida cotidiana, en lo que se va manifestando, ¿sí? Tu servicio en la iglesia puede ayudar la lucha de otros que también quieren dejar ese desierto para poder ser libres. Pues Dios te eligió con todo lo que sos, con todo lo que tenés, y ahí te quiere y ahí te invita a poder llevar ese amor. Por eso, un elemento importante, hermanos, es la oración. Momento de encuentro, momento de comunicación con Dios. Una experiencia de la alteridad, de saber que yo le necesito. Pero la oración también tiene que ser llevada a la práctica, al encuentro con nosotros. ¿Cómo? A través, por ejemplo, de la solidaridad, de la caridad o lo que denominamos tradicionalmente la limosna. Y por qué no, también el ayuno, el poder vencerme a mí mismo, que es de las cosas más difíciles. Podremos haber vengado grandes batallas y pudimos haber vencido al enemigo, pero a mí mismo, que a veces me convierto en mi propio enemigo, ¡buah! Es duro, qué difícil, pero experiencias como las del ayuno ahí pueden ayudarnos a esta experiencia. El corazón atrofiado y aislado se despertará también, alejándose de los ídolos que lo agobian, de aquellos apegos que hoy por hoy nos aprisionan. ¿Qué te aprisiona a ti? ¿Qué te aprisiona a ti? En la medida en que esta cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, un destello de una nueva esperanza. Quisiera decirles, como a los jóvenes que encontré en Lisboa el verano pasado, comenta el Papa, busquen y arriesguen en este momento histórico los desafíos enormes, los quejidos dolorosos. Estamos viendo casi una tercera guerra mundial en pedacitos. Pero abracemos el riesgo de pensar que no estamos en agonía, sino en un parto. No es el final, sino el comienzo de un gran espectáculo.
y hace falta coraje para pensar esto. Es la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza. Le enseñan a caminar y al mismo tiempo es ella que las arrastra hacia adelante. Termina el Papa diciéndoles: bendigo a todos y a vuestro camino espiritual. ¿No te llena esto de emoción? No como Jesús, ¿no? Cuando en el pasaje de los peregrinos de Maús, de los discípulos de Maús, ¿no sentías que nuestro corazón ardía? Pues a mí el corazón sí me arde, me llena de esperanza, de deseo de continuar mi lucha en la misión que estoy desenvolviendo en este momento, en el lugar donde me encuentro, con las personas en las que estoy. No tener que esperar. Hemos hablado 2 días en nuestros programas anteriores sobre que la misión no es un concepto geográfico, sino es un concepto teológico. Se concibió como una experiencia de división geográfica, es decir, los países de misión y estos que no necesitan de ese tipo de misión, necesitan de una presencia diferente. Hoy todos los países son de misión, porque necesitamos con fuerza, de manera extraordinaria, ser presente a Dios y manifestarles a nosotros el amor de Dios. Allá sí se quieren convertir, porque como decíamos, eso es una determinación personalísima. Pero que Dios quiere llegar, quiere hacerse presente, por supuesto que sí. Y tenemos esta gran oportunidad de la Cuaresma, no la dejes ir. ¿Quién quita y sea nuestra última Cuaresma? Pues ojalá que no. Pero bueno, eso es de las cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos en el aquí, en el ahora, y que Dios está contigo, conmigo, para emprender esta lucha. Hermanos, una fuerte invitación a romper las cadenas de la esclavitud que nos tienen atados en el desierto. No somos seres para el desierto, somos seres invitados a poder vivir en la libertad. Y en esta libertad decirte que contamos con la inmensa ayuda de Dios, que es el capitán de nuestro ejército, que no nos abandona, que va a seguir con nosotros llenándonos de fuerza a través de la experiencia de la oración, de la solidaridad, del ayuno también. Esto no pasa de moda. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una moda, el cristianismo es una forma de vivir con Dios en la vida, una forma diferente, sí, contraria al mundo, que siempre nos va a invitar a remar contra marea. Nunca ha sido de otra manera, con aciertos y desaciertos del cristianismo en la historia, sí, pero no de Dios. Atención con eso. ¿Por qué? Porque desde la libertad quizás escogimos el camino que no era. Pero bueno, no podemos juzgar, podemos tener una opinión, podemos decir una palabra y sobre todo podemos aprender de la historia. Por eso hoy, en este mensaje del Papa, lleno de energía, lleno de fuerza, pero también de una invitación coherente a querer vencer estos desiertos y sobre todo saber que Dios está ahí. Les auguro lo mejor. Decía, la semana pasada no vamos a tener programa, por eso me he adelantado a hacer la propuesta del mensaje del Papa Francisco como ya una preparación previa al momento que sí será la verdadera preparación para emprender nuestro camino a la Pascua. Recuerda también que la Cuaresma es un medio, no es el fin. No estamos llamados a vivir desde allí. Pues si ayunamos ahorita con merecida razón en la Pascua, habrá que tener un buen banquete porque habrá que celebrar la resurrección. Pero hombre, no te des un banquete en la Pascua si no tuviste la capacidad de poder ayunar, porque si no, no hubo esa experiencia, no hubo ese movimiento del corazón, del cuerpo y de la mente. Vamos a volver con más, sin duda alguna, ya cuando estemos centrados en la Cuaresma, en la segunda semana. Sí, prácticamente, bueno, en la primera semana vamos a retomar Iglesia Madre y Maestra. Y como les decía, mi oración con ustedes, recen también por nosotros, lo necesitamos para que el Señor siga iluminando los corazones de los que queremos servir. Así que ánimo a todos y buen inicio de Cuaresma. Soy el Padre Rodolfo García, misionero redentorista desde Roma, Italia. Nada más y nada menos que para Radio María Panamá, Iglesia Madre y Maestra. Nos vemos, hasta la próxima.
Iglesia, Madre y Maestra.